Bona tarda a tothom. Avui la conferència és Alta qualitat mediambiental, sensible i social, a càrrec de la Carmen Santana. Moltes gràcies per estar aquí. I llavors ens parlarà una mica així resumidament el que és l'urbanisme i una mica relacionat amb el que és el paisatge. Llavors, el procés de treball urbà i arquitectònic de la Carme es centra en les interaccions entre l'espai públic i l'espai verd. I l'espai privat compartit, fent de la ciutat un lloc d'aprenentatge, diversitat, respecte i intercanvi. Ens explicarà com aprofitar cada projecte com una oportunitat d'implementar estratègies que integren la idea del verd, com una eina de creació, considerant aquest verd com una infraestructura estructurant del territori, que permeti deixar espais oberts i sensibles, que en resum és crear ciutat que aporti confort als ciutadans i en participin. I passo la paraula al Xavier, que ens parlarà una mica de la Carmen. Bona tarda a tots. La Carmen és de formació francesa, és una arquitecta que vaig tindre el plaer de compartir estudis amb ella a l'Escola de Tolosa i avui em sembla que tindrem una conferència molt especial perquè veureu que la seva tasca pluridisciplinar abarca molts temes sensibles, molts temes dels quals el col·legi últimament en són partícips perquè amb el tema del Passive House estem intentant que els edificis cada dia siguin més sostenibles i veureu que farà un incís revolucionari sobre el món en el qual estem vivint i que cal, evidentment, preservar de totes. I bé, us deixo amb la Carme, que ja veureu que és algú d'extremadament dinàmic i que estic segur que us encantarà la seva conferència. Bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per aquesta invitació. Estic molt contenta d'estar aquí en Andorra. Un país de acogida también para mí, en la cual cuando hacía mis estudios de arquitectura efectivamente conocí a gente andorrana, especialmente mi familia García, y pues estoy muy contenta de estar aquí, la verdad, intentando hablar de estas cosas. Veréis, es un panorama bastante diferente de lo que estáis haciendo por aquí, pero en todo caso la buena noticia es que esto se está haciendo en arquitectura y en urbanismo y habla de, bueno, os voy a intentar, yo creo que he metido muchas cosas, pero vamos a intentar en una horita hablar de todo ello. Veréis por qué hablamos de alta calidad medioambiental, sensible y social poco a poco. Bueno, el despacho está en Barcelona. Es importante la mezcla que tenemos. Es un despacho en el cual hay dos socios catalanes. Yo que soy media chilena, bueno, que soy chilena franco-catalana. Y trabajamos desde aquí. Trabajamos mucho en Francia, pero hemos querido mantener el despacho en Barcelona porque, ya veréis, estamos intentando de estandarizar las tipologías, todas, la manera de hacer ciudad, urbanismo, la manera de hacer los espacios de trabajo, los equipamientos públicos, y para ello necesitamos buenos honorarios que venimos a buscar aquí a Francia y tener el despacho deslocalizado en Barcelona que nos permite ir como mucho más ligeros a nivel de los costes. Y es importante esta matiz porque si tuviéramos el despacho metido en Francia, cuando ya hacemos más o menos 70% de nuestra producción ahí, tendríamos que hacer muchos metros cuadrados. Y si hiciéramos muchos metros cuadrados no tendríamos la capacidad de acompañar los proyectos como los estamos acompañando para de estandarizar la manera de hacer. Trabajamos desde un espacio transdisciplinar que cuando yo llegué a Barcelona hace ya 20 años nos pusimos 4 personas en un espacio vacío, una fábrica en pleno centro de Barcelona y empezamos poco a poco a colonizarlo. Estoy hablando de los años 2002, después de las Olimpiadas. Con gente que no tenía nada que ver con la arquitectura, una chica que era italiana, que venía para hacer un tema de comunicación, otra que venía de Mónaco con intenciones de hacer derecho, un chico que se desvinculaba un profesor de SADE y que cogía un año sabático para pensar las nuevas tecnologías y el cambio que esto iba a implicar en el territorio. Y bueno, y nosotros nacimos desde ahí. Archicubic nace desde una visión totalmente diferente, con gente de la economía, con investigadores, periodistas digitales, que nos empiezan a hablar de cómo las nuevas tecnologías van a configurar, estamos hablando, ya os lo digo, en el año 2000, cómo van a configurar nuevas maneras, nuevos territorios, nuevos usos.
El hecho de haber estado de estar en este edificio, que son 900 metros cuadrados, son 3 plantas, nos ha permitido poco a poco ver cómo ha evolucionado y cómo evolucionan los espacios de trabajo respecto a las nuevas tecnologías. Y ha sido un laboratorio gracias al cual hoy en día estamos haciendo pues, edificios de oficinas bastante importantes para grandes sedes y multinacionales en París. Esto nos enseñó a trabajar dentro de un ecosistema totalmente abierto como arquitectos, es decir, trabajando con gente que no tenía nada que ver con la arquitectura, desde artistas, geólogos, antropólogos, gente especializada en desarrollo sostenible, ingenierías que estaban ya pensando en ese momento el reciclaje de las aguas, este oro del siglo, etcétera, con sociólogos, arte, startups, porque estaban ahí, estáis invitados a visitar este espacio cuando queráis. Es el espacio Cubic, el primer coworking, dentro del cual hay un coworking y es el primero en Europa. ¿No? Lo hicimos pero sin saber todo esto. Hoy en día los espacios de coworking forman parte de una manera diferente de trabajar para las jóvenes generaciones. Todo esto lo hacemos desde una escala, que es una escala uno corazón, es decir, poniendo al ser vivo en el centro de nuestro discurso. Somos nosotros, los habitantes. Yo antes era urbanista y arquitecta y lo que queráis soy ciudadana, madre de familia, cojo el transporte público, me dedico a ello, o sea, con lo cual la mirada es completamente diferente y trabajamos desde la co-creación. Frente a la inmensidad de la construcción, de todos los abusos que están habiendo y que están siendo todavía, que forman parte de nuestro digamos, panorama mundial. Yo no había vuelto a Andorra desde hace 20 años. Wow, casi me desmayo cuando llegué aquí. Primero que me perdí totalmente, pero claro, increíble. Pero ya hablaremos luego de esto si queréis de una manera más detenida. Con lo cual hay todo un pensamiento desde hace ya años. Pensar que nosotros desde hace 20 años hemos sido profesores los tres socios de la Escuela de Arquitectura, del ISABA, de varias escuelas en Barcelona, ahora en Francia. Y estas cosas que estamos aplicando hoy en día las venimos diciendo hace 20 años. Hace 20 años que estamos diciendo, oye, lo que tenemos que hacer es primero pensar en la gente, primero pensar en lo que ahora llamamos el ser vivo como infraestructura. Es decir, las personas, el paisaje, pero el paisaje, no el paisaje sobre hormigón, el paisaje de verdad. Es decir, que la plein terre, ¿no? Perdonar algunas palabras las diré en francés, que me cuesta un poquito a veces el castellano. La tierra de verdad, donde si no regáis, si no pasa nada, ya se ocupará la naturaleza de invadirlo todo y de continuar funcionando. Todo esto para el tema de la sostenibilidad, que tiene que ver con el bienestar de las personas, que tiene que ver con la salud de las personas, que tiene que ver con cómo modificamos nuestra manera de hacer ciudad, no desde las calles, pero desde la infraestructura verde. Todo este pensamiento está pasando bastante en Francia, trabajamos mucho ahí, con todo el tema del territorio. Es decir, con todo el pensamiento estratégico, no sé si habéis oído hablar o no del Grand Paris, es decir, como en un momento dado París es como si Andorra hiciéramos territorios unidos para poder realmente meter en marcha infraestructuras que sean totalmente diferentes de las que ahora existen. Esto ya lo veremos luego en cómo lo traducimos en algunos proyectos, bueno, en todos, desde 3 escalas siempre, esta escala humana desde el individuo, la escala del barrio, cómo este edificio puede repercutir en el barrio y cómo evidentemente ayudamos no solamente al metrópolis, pero también al planeta a consumir de otra manera. Hoy en día hay algo que nos parece sumamente importante, es el tema del vector tiempo. ¿Cómo integramos dentro de nuestros edificios, dentro de cualquier producción arquitectónica, los metros cuadrados inteligentes, el vector tiempo, el vector de reversibilidad, de flexibilidad y de reuse de otra manera? Para ir en el sentido de ahorrar la huella energética el día de mañana cuando se van a transformar los hábitos. Estamos en una sociedad en plena mutación. Este momento histórico relacionado con las tecnologías, con las nuevas tecnologías, es realmente equiparable, y no lo digo yo, obviamente, a lo que puede haber sido el Renacimiento con el Medioevo con el Renacimiento. Estamos muy lejos de saber lo que este mundo va a configurarse. De hecho, cada 5 años estamos viendo saltos absolutamente increíbles de maneras de funcionar diferente de los ciudadanos, de las conexiones, de las nuevas tipologías aplicadas al territorio, todo lo que es Smart Cities, etc. Entonces aquí también lo que se trata de hacer es el tema del plug and play, como un edificio que hoy en día, o sea, en el año 50, 2050, que es mañana, vamos a ser 70% de humanos a poblar las ciudades. Si nuestros edificios, ya hablamos de esto antes aquí con Ana, no están preparados para verticalizarse, es decir, hoy en día tienen 10 pisos, mañana pueden tener 15 o 20, ¿cómo hacemos? ¿Consumimos terreno? ¿Consumimos
otra vez todo el paisaje, seguimos depredando nuestro territorio. Ya hemos visto que este modelo no es sostenible. Y está apareciendo un tema muy interesante que es el tiempo cero en el urbanismo, que es decir, cómo al momento que se empieza un proyecto se mete en marcha todo un proceso de integración de los habitantes alrededor para poder utilizar, no dejar vacíos los terrenos y vallados, como suele pasar antes que empezamos un proyecto, pero empezar a darles utilidades que pueden ser de ocio, de cultura, muchas de cultura, de educación, hacia este cambio de paradigma y hacia la construcción de los ecocitoyens. Obviamente todos los proyectos que estamos haciendo parten del principio de la economía circular, es decir, cómo reutilizamos, y eso pasa por los materiales, como hoy en día, ahora veíamos antes aquí delante con Xavier cómo desmontaban unos vidrios y los metían en un camión. Estos vidrios tendrían que poder ser reutilizados otra vez en un edificio. Estamos entregando un concurso ahora sobre el C40, que es el tema de las ciudades metidas en red para el Plan Clima, en el cual toda una fachada doble piel que mañana será transformable. Hoy en día reciclamos todos los vidrios que salen de la ciudad de Montreuil para ponerlos en esta fachada de doble piel que protegerá el periférico, que ahora mismo todavía sigue siendo un eje rodado bastante fuerte. Pero con la evolución de la movilidad, el día de mañana puede ser 5 años, 10 años, dependerá, ya no será más un eje rodado con 10 pistas de coches, porque la movilidad está evolucionando, porque hay otras maneras de hacer las ciudades y las tenemos que proteger. También tiene que ver con el agua, el ciclo del agua, tiene que ver con este paisaje que os decía que lo ponemos como infraestructura de base, que el agua llegue hasta los subsuelos, que se rehaga y recuperamos todas las aguas de los lavabos, las aguas negras incluidas, se retratan las orinas y se vuelven a remeter en el ciclo del edificio. Me gusta mucho hablar de alta calidad, que es el título de la ponencia, alta calidad environmental, ¿cómo era en español? Alta calidad medioambiental, sensible, social y cultural. ¿Por qué sensible? Sensible porque no se va a tratar de poner, ¿ves? Hablamos antes de las passive house, se va a tratar de colocar los materiales que sean pertinentes, que sean ecológicos, que sean biosourcés, que vengan desde la tierra, que no sean aluminios, plásticos, cosas que no tienen que ver con, y que son muy difícilmente reciclables. Tiene que ver con el agua, ese ciclo cerrado que os decíamos, y tiene que ver con esta parte social, porque antes de colocar cualquier edificio en marcha, iremos a ver a los vecinos, más aún si se trata de un proyecto urbano, para saber cuáles son sus necesidades, qué necesitan, cómo quieren que podamos trabajar y aportarles alguna solución. Por eso, y cultural, porque obviamente en cada proyecto la cultura, la parte de los artistas, mueve y crea las condiciones adecuadas para hacer un lazo, un vínculo entre la gente, entre los habitantes social. Y eso nos sirve un montón y siempre en todos los proyectos, evidentemente, la cultura está en medio del ADN. Desde luego, un proyecto los proyectos son solidarios y construidos, es decir, que ningún edificio nace totalmente autista, lo ponemos aquí al lado y ya está, y va a servir simplemente a la gente que va a trabajar o va a vivir en él, pero siempre hay espacios que van a ser espacios compartidos, dedicados a los vecinos, que pueden alquilar, que pueden utilizarse para volver a meter dinero dentro de las comunidades, y hecho desde talleres participativos. Tenemos una metodología muy interesante que es muy difícil, porque es realmente un tema de empatía con la gente, de ir a buscar, antes de dibujar cualquier cosa, nos metemos con sociólogos, con grupos de trabajo y vamos a ver uno a uno los habitantes, uno a uno los comerciantes, las asociaciones, los políticos, y es muy interesante porque de ahí nacen los proyectos de una manera absolutamente imparable. Hoy en día, también lo hablamos antes de empezar la ponencia, cuando todos podemos ser capaces de ser productores de algo, es decir, hoy en día vosotros podéis alquilar vuestra bici, alquilar vuestro coche, alquilar un espacio en vuestra casa, alquilar una mesa. Hombre, esto crea forzosamente una manera totalmente diferente de abordar los territorios. Y solamente hace falta ver cómo han evolucionado el transporte a nivel de los jóvenes. Por ejemplo, 30% de los jóvenes ya no compra coches. O sea, solo el 30% compra coches. ¿Qué quiere decir? Que todo el resto pues, va con BlaBlaCar, comparte y utiliza... Claro, es que ¿para qué? Y eso quiere decir que
hay toda una manera diferente de volver a retrabajar la manera de cómo vamos a crear qué tipo de... Por eso decía antes también, en Andorra, me sorprende ver los comercios siempre iguales. De toda la vida, hace 20 años son los mismos, están más bonitos, son más lujosos, pero no hay propuestas alternativas nuevas. Es curioso. Y sin embargo, la gente que viene por aquí, ya no sé qué cantidad hay de turistas que vienen por el esquí o por el verano, mogollón. Seguro que se pueden hacer cosas diferentes, pero bueno, ya hablaremos del tema de Andorra luego. Herramientas de trabajo. Hoy en día lo más interesante es tenemos que buscar nuevas herramientas de trabajo. Lo que les decía antes, esta co-creación de ir a ver a la gente así en tú a tú, en petit comité, que no es concertación. La concertación siempre son grandes salas con 50, 20, 30, 100 personas y los que tienen más jeta hablan y los otros pues no dicen nada y además muchas veces solo se les concierta para una vez que la cosa ya está hecha, con lo cual es más complicado. Pero antes de empezar los proyectos a hacerlo es muy interesante. Y luego cada sitio tiene su poesía. En esta era tan globalizada donde hay una estandarización de muchas de nuestros consumos, cada paisaje, cada ciudad, cada barrio, cada calle tiene algo que va a ser su especificidad. Y nos hemos inventado una metodología que es esta, de las líneas de fuerza, que analizan el territorio donde vamos a actuar, que ya sea un edificio o un master plan, evidentemente. Podríamos hablar de eso, pero es toda una ponencia en sí misma. Y lo que os decía antes, el tema de cómo los edificios, todos son unos edificios relacionales que tienen que ver unos con otros, que pueden aportar nuevas matices al barrio donde se generan. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de varios, les he puesto varios de estas partes de edificios relacionales en lo cual no solamente estamos trabajando sobre el tema de la ecología, la transición ecológica energética, porque al momento que uno pone escaleras, y eso ya lo estamos haciendo desde hace muchos años, los pasillos de las viviendas, todos iluminados naturalmente, obviamente la factura energética de ese edificio cae en picado, pero si lo hacemos a nivel de barrio, imaginaros, si se hace realmente a nivel de un país, es enorme. Y esto es la alta calidad medioambiental sensible. Es simplemente no ir a meter más placas solares y placas solares. O sea, puede ser esto también, pero al mismo tiempo es justo sentido común. Este tipo de espacios, también estos espacios compartidos que ponemos en la marcha en la edificación, forma parte de toda la parte más de solidaridad entre los vecinos, entre unos y otros. El hecho de salir a un rellano que está iluminado donde uno ve el cielo, ya no tienes miedo. También todo el tema de todo lo que es medio ambiente sensible tiene que ver sí, con cómo este vector tiempo que os decía antes, cómo las viviendas hoy en día, 3 piezas, 4 piezas, 5 piezas, que la gente se endeuda vida para comprar una, podemos hacer mecanismos, nuevas herramientas que permitan poder recomponerlo. Es decir, un gran apartamento mañana puede ser 2 piezas, un estudio o para tu hijo o para alguien alquilarlo, para ayudarnos. O sea, ¿cómo hacemos que los habitantes puedan hacerse suyos estas viviendas y poderse ayudar de esta manera? Son simplemente procesos de construcción que son más bien de rellenar y trabajar con todo lo que es, ¿cómo se dice?, tabiquería seca. Los parkings, sistemáticamente desde hace años estamos metiendo los parkings iluminados naturalmente, no solamente porque crea menos problemas de seguridad, pero es que al mismo tiempo crea este valor añadido que es la reversibilidad de uso. Estamos yendo hacia nuevas maneras de funcionar a nivel de la movilidad. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Ya hubo en París, os invito a mirar de cerca los proyectos de Reinventer Paris, que han habido estos 5 últimos años muy interesantes, porque tienen que ver con todos estos procesos de qué hacemos con los millones de metros cuadrados que tenemos de parkings. Cuando ya la gente no compra coches, cuando cada vez menos, cuando en las grandes ciudades el transporte en común funciona, cuando estamos haciendo parkings en silo alrededor para dejar tu coche ahí y en los centros urbanos mantenerlos sin coche fuera. Imaginaros lo que podría ser Andorra, o al menos un gran trozo, sin tener todas esas colas y colas de coches bueno, en fin. Esto son nuevos paradigmas que se están poniendo en marcha y que funcionan sobre el tema del vector tiempo y la sociabilidad de la gente. Os voy a hablar muy rápidamente de 3 proyectos. Uno de ellos es el Master Plan que estamos haciendo ahora. Es uno de los pocos agrociudades que hay en el mundo, porque están en los centros urbanos consolidados. Hay 2 en Francia en este momento, este y otro en Lyon. Veis aquí tenemos es en Ivry, y en Ivry llega el metro, la línea 13. En pleno centro de la ciudad, la mairie está aquí, súper consolidada, ya veréis cómo es el panorama. Os lo voy a hacer muy rápido, pero para que veáis. Entonces,
¿Cuál es el reto? Es una zona que estaba, hacía 10 años que había ya un master plan puesto en marcha, vecinos con barras sociales muy importantes, muchas familias con pocos recursos, o barras sociales de estas danganzas como suele haber en Francia, en la Première Couronne. Y cuando llegamos nosotros hace un año, trabajamos primero, ganamos el concurso sobre esta metodología de ir a ver a los habitantes, volver a darles ilusión, volver a implicarlos dentro del proceso de transformar todo un barrio. Son 160.000 metros cuadrados que se van a poner en marcha. O sea, como no tengamos la población con nosotros, es imposible que el alcalde o quien sea pueda mover los cursores, los cursores. Entonces, lo vivo como infraestructura, lo que le había dicho, el paisaje, el espacio público mano a mano. Por supuesto, este urbanismo a código abierto en el cual lo hemos hecho con la gente, veréis más tarde. La ciudad comestible, ¿cómo vamos a hacer para alimentar? Eso ya es un tema recurrente. Desde hace años en las viviendas que ponemos en marcha, aunque sea un edificio de viviendas, siempre hay esta noción de los techos, cómo los cultivamos, cómo hacemos que los balcones tengan riego automático y que la gente pueda cultivar o no, poco a poco creando este verde como infraestructura y sobre todo yendo, en este caso, hacia la ciudad comestible. El arte en la ciudad, tenemos, veréis en la memoria del sitio, es una barra. Cuando digo barras, estas grandes cités sociales en la cual viven 450 familias durante generaciones han vivido ahí. Es una herida grande cuando se va a tener que desmontar. O sea, el proyecto es demolía. ¿Sí? Nosotros lo que hemos introducido es la noción de deconstruir. Vamos a deconstruirlo, ya no con una bola, vamos a recuperar materiales para reconstruir y sobre todo la destandarización de los modos de construir, es decir, trabajando más bien con pilares, ya sean de madera, ya sean de hierro, ya sean de hormigón, pero todo putra y rellenar para poder transformar el día de mañana las oficinas o las viviendas. Dentro de lo que os decía, la economía circular, estos procesos de co-creación, de economía colaborativa, ecoconstrucción, bueno, ya os lo dije antes, la mixidad de los usos y de las tipologías, el tema de la biodiversidad y sobre todo ver cómo vamos a poder trabajar el tema del kilómetro cero, los circuitos cortos, precisamente con esta producción agrícola que se va a hacer ahí. Y los metros cuadrados inteligentes, lo hemos visto un poco antes en toda la parte esta que os he presentado de ADN, con todo el tema de los déchets, las basuras, cómo esto se hace a nivel de ciudad, cómo hacemos la logística urbana del último kilómetro, es decir, empezando a trabajar la ciudad en red. Ya no solo es ese barrio que vamos a trabajar, pero ponemos en marcha todas unas sinergias que son súper interesantes con el resto de proyectos que están pasando en la ciudad. Esto ya lo hemos hablado antes. Aquí tenéis la barra, esta enorme cité que hay que sacar, con todo lo que eso significa de dolor para toda una población. Estamos en Ivry-sur-Seine, es una comuna comunista, la gente está súper formada, los habitantes son realmente... quieren su barrio, quieren esto. O sea, incluso hay gente que ya no vive ahí, pero que vuelve, que han venido a los ateliers, que han venido a hablar con nosotros, porque portan este proyecto aunque esté viviendo en otros lados del barrio. Aquí estamos, entonces lo que hemos dicho, por supuesto, es que vamos a reutilizar los materiales. Y esto es toda esta nueva filial que se está poniendo en marcha, que tiene que ver con el reuse. Es decir, están saliendo empresas especialistas en desmontar los vidrios, los hormigones. Los hormigones ya los estamos trabajando como zócalos. Los rompemos, los metemos como gaviones para reutilizarlos. Y las puertas, puede ser cualquier cosa, pueden ser hasta las bañeras que pueden servir para poner enterradas, para poner plantas. Y esto es muy interesante porque tiene que ver con una nueva estética en la arquitectura. Una nueva estética a la cual todavía no estamos preparados, porque claro, no es perfecto, no son los objetos absolutamente magníficos que tenemos la costumbre de ver, pero poco a poco, no sé si habéis visto este proyecto que era muy interesante del equipo Encore Heureux, que estuvo delante de la mairie de París durante muchos meses y está hecho de recuperación de puertas, precioso. Y dentro había un café. ¿No lo habéis visto nunca esto? Pues ir a buscar información. Entonces, realmente hay todas unas cosas tremendas. Luego tenemos, ya os lo mostraré luego, el tema del trabajo sobre las tierras. Hacemos un agujero, recuperamos esas tierras para poder hacer puntualmente algunas paredes. En este caso, recuperaremos unas plaquettes que están aquí de cerámica para poder hacer intervenciones en el suelo con los artistas, de manera a poder hacer el revestimiento de algún trozo del espacio público. Esta es la huella de la ciudad, de la barra que habéis visto antes, es esta especie de TL, no sé muy bien, de T. Por supuesto, dentro de lo que es
Esto lo hacemos también con artistas, trabajamos mucho con la plasticidad de los grupos culturales. Por supuesto, la huella de esas antiguas viviendas no la vamos a tocar, se convertirá en espacio público y va a trabajar alrededor de la agricultura urbana. La agricultura urbana, que tiene realmente méritos bastante interesantes. No hay modelos hoy en día que permitan saber cómo vamos a hacer esto, pero estamos trabajando, por supuesto. Claro, estos son proyectos son muy innovadores y necesitamos apoyarnos con una red de expertos. Nosotros no tenemos ni idea. Trabajamos con la INRA, con Agroparitech, con muchas universidades para intentar ver, y los proyectos puntuales que han habido. Mira, yo sé gestionar 300 metros cuadrados de bajo techo. Mira, yo sé que las asociaciones estas producen tal y tal. Y es muy interesante porque son procesos absolutamente participativos, y en este proyecto está también la pata nueva, que es el tema de las algas, la espirulina, entre otras. Las algas, que son nutrientes súper interesantes y que permitirían el día de mañana nutrirnos en complementos que hoy en día son súper caros, muy sofisticados, pero que estamos desarrollando con gente de Bretaña. Entonces, en este proyecto lo que se va a tratar de hacer es, primero, sentar toda la parte del espacio plantado, digamos, de la Cœur d'Îlot, y encima vamos a colocar los edificios que van a caer de esta manera un poco del cielo. La cité se llama Gagarine-Trujillo. Gagarin, el astronauta que plantó un pie al árbol de la cité esa que habéis visto que vamos a desmontar, y Trujillo siendo ya históricamente los huertos, un señor que ya tenía huertos en todo ese barrio. Con lo cual no hemos hecho más que rescatar la poesía del sitio para poner en marcha este proyecto. Evidentemente con una mirada territorial, es decir, hacemos un zoom sobre todo el territorio de Ivry y ponemos la ciudad en red con todas las diferentes parques, jardines urbanos, jardines asociativos que hay, hasta llegar al río, porque está la Seine pasando las vías de tren. Estos son las heridas. Esto simboliza la morfología urbana, porque es un barrio en el cual hay cosas construidas. Por supuesto, no estamos trabajando en un barrio donde no hay nada. Son huellas de edificios bastante grandes, importantes, que existen. Lo que vamos a intentar hacer es ver cómo conservamos estas transparencias visuales para poder sentar una densidad brutal. 160.000 metros cuadrados en 2 hectáreas es muchísimo. Y hemos necesitado densificar el debate que teníamos antes, Ana. Entonces, hemos trabajado sobre un urbanista que le llamamos puentillista, es decir, donde los edificios están puestos de tal manera que el sol pueda girar alrededor, pueda realmente llegar a todos los corazones de las islas. Esto os lo paso rápidamente. Esa es la manera como se va a gestionar. Estamos trabajando con la compañía de Paysage, una gente muy sofisticada también a nivel paisaje, muy finos, intentando ver que todo esto sea una costura urbana verde totalmente diferente. Ahí podéis ver las alturas. Estamos trabajando con edificios que empiecen en planta baja +5, +4, pero todos prácticamente están trabajando sobre planta +10, +16. Hicimos unos talleres con la población muy interesantes. Todo este barrio va a sacar 2 hectáreas de terrenos cultivables. 1 hectárea en la tierra, más 1 hectárea en los techos. Y esto formará parte de todo un proceso en el cual estamos trabajando sobre el perfil. Va a ser profesionalizado. Hay algunos terrenitos que van a ser para la gente, para los vecinos, pero todo esto va a ser realmente profesionalizado, y van a ver lo que se llaman los agricultores urbanos, que es una nueva emergencia de profesión. Ya no son los agricultores que están en las grandes tierras, pero que se meten dentro de las ciudades compactas, densas, para gestionar esta agricultura urbana. Entonces, como hoy en día no hay modelo, lo que estamos viendo es que pueden ser lo que llamamos los agricultores aumentados, es decir, que también podrían ser concierge, o sea, ayudar, consejerías de barrio. También podrían trabajar en lien con los concierges, los porteros que hay en la ciudad, en las cités sociales. La parte social es muy importante en Francia. Hago una pequeña paréntesis, pero es importante. Cada proyecto que se hace urbano en Francia, o mínima, tiene 40 o 30% de porcentaje de habitat social obligatorio. Véanse lo que ha pasado en Barcelona, que se intentó colocar y, hombre, aquí hay un revuelo que no, solo especulación, solo hacemos vivienda. Ostras. Bueno, es un tema político, se tiene que imponer una vez por todas de una manera política, y un país tiene que defender esto. En Francia se hace desde hace muchos años, con lo cual en este barrio de 160.000 metros cuadrados hay 40%, porque es además una comuna comunista, 40% de la edificación que se va a hacer es dedicada al tema social.
y de la misma manera las oficinas. Hay un porcentaje que va a ser de nuevas maneras de trabajar, de nuevos espacios que cuesten más barato, no solamente sedes de grandes multinacionales. Ahora estamos estableciendo lo que se llama el cahier de charge, donde vamos a decir cómo se construyen las 12 pieles, el 2 grados más, cómo vamos a proteger el sol, de qué manera, qué materiales proscritos, etcétera, de mano evidentemente con gente especializada en desarrollo sostenible y en agricultura. Maneras nuevas también de hacer el comercio. Si dejamos hacer lo que normalmente se hace, pues solo tenemos grandes franquicias, solo tenemos comercios en las plantas bajas que miden 200, 300 metros cuadrados. Imposible que se pueda meter ahí alguien a 30 metros cuadrados, nuevos comercios, nuevos usos, lo que hablábamos antes. Y hemos ido mucho más lejos todavía, que hemos puesto en las comunidades de propietarios, es decir, en los bloques de edificios, de vivienda, cápsulas pequeñitas, unos 6 metros cuadrados de fachada, hacia la calle con una fachada mínima, que permitirán a la gente, a los copropietarios, es decir, a vosotros y habitares en este edificio, de poder tener un pequeño comercio, porque tú sabes tejer, porque yo sé hacer mermeladas con los frutos que vamos a sacar de eso, porque yo tengo ropa que quiero intercambiar, y bueno, y enseñarle a las copropiedades a discutir entre ellos, o sea, volver a ser cada vez más personas, más solidarios, y para eso hay que poner espacios como estos los que he enseñado antes, cómo tú puedes caminar o sea, que todos los pasillos sean recorridos de vida y no simplemente pasillos negros, oscuros, que no. Bueno, son pequeños mecanismos que poco a poco van haciendo que seamos un poco más abiertos, más en empatía con los otros. Esto es un abstracto de uno de los del trozo del master plan, donde se ve cómo también hacemos una transición muy suave, porque aquí hay un existente que es en planta baja +2. Hemos hablado con los vecinos, hemos hecho yo con ellos este juego de ver cómo poco a poco vamos respetando sus alturas para densificar un poco más lejos donde no les molesta. Es un trabajo bastante interesante que, bueno, aquí tenéis un poco lo que esto va a ser. Estaba hablando de este trozo, y donde, bueno, una vez más la agricultura está profesionalizada. Este es el master plan en su conjunto, hay por supuesto equipamientos públicos, etcétera, pero una gran plaza central donde el papel del agua también es importante, donde el edificio que veis allí enfrente será construido de una manera de reutilización, co-construido en participación. No sé si aquí en Andorra se hace, edificios participativos. Es decir, que se buscan los fondos de crowdfunding y la gente lo hace con un arquitecto que más o menos coordina, pero sin pasar por un promotor. Y es muy interesante porque entonces los precios de estas viviendas son mucho más baratas, y es otro tipo de estética, es otro tipo de maneras de hacer. Voilà, eso está pues en marcha. Esto que os voy a enseñar es una manzana que nos sirvió para trabajar este master plan, precisamente para indagar cómo poníamos en marcha la densidad, una densidad fuerte para poder sacar terreno o paisaje natural y sin que la gente notara que hay tanta densidad. Este ha ganado el premio internacional en el 2015, hace 4 años, y está siendo una referencia en Francia a nivel de las maneras de hacer urbanismo, porque tiene que ver con esto que os acabo de hablar, todo este ADN. Primero sentamos el espacio público, fijaros dónde está. Perdonad, vuelvo de acá atrás. Estamos en Ivry, otra vez en Ivry-sur-Seine. Aquí está, todo este es el límite con París. Por supuesto, París son los territorios sirvientes, ahí se ponen todas las basuras, las plantas de reciclaje de basura, los cementerios, las depuradoras, bueno, todo. Pero resulta que ahora con el Gran París, desde hace 5 años, empiezan a ser también parte de París. Con lo cual hay todo un trabajo de acupuntura urbana que es muy interesante en relación con todas estas grandes infraestructuras. Y aquí más de lo mismo, era un barrio con muchas casitas, con gente que estaba viviendo aquí. Aquí teníamos casas individuales, planta baja +1. La única linde aquí con Villejuif habían cosas ya altas, planta baja +6, 7, que nos permitió meter la densidad en esta línea, meter primero el espacio público. Los habitantes que querían necesitaban que aquí se hiciera, porque aquí en esta calle, y vuelvo otra vez al tema de desarrollo sostenible sensible, el master plan urbano del sitio imponía construir de una manera paralela a la calle esta. Pero esta calle, como hay un cementerio de este lado y no hay viviendas, la gente pasaba a toda pastilla, súper peligroso, y no había ninguna secuencia que pudiera ralentizar. Lo que hicimos es
hacer un subsector en el plan de urbanismo local, diciendo, no, lo que vamos a hacer es poner en perpendicular, además que estarán así mejor orientados nuestros edificios, de manera a crear ventanas urbanas y la gente de una manera espontánea, porque somos curiosos, y ha funcionado. La gente baja el ritmo porque empieza a mirar lo que está pasando en estas ventanas que se han creado. Y esto hace que el edificio, en vez de tener, porque los decibeles aquí eran muy importantes, teníamos que poner nuestra fachada con todos los vidrios, con doble vidrio, muy acústico, simplemente hemos hecho los testeros y 1 metro para acá. Con lo cual hemos podido invertir el dinero que esto ha ahorrado, porque todo eso son ecuaciones evidentemente monetarias con los promotores y con la ciudad, lo hemos podido revertir en el espacio público. Y la gente lo que nos pedía es tener un square, una pequeña plaza y una conexión fácil y agradable, por eso hicimos esta calle peatonal, con el metro de Villejuif, que está un poquito más arriba. Y esto es el master plan de la historia, donde podéis ver más o menos el tipo de skyline que provoca en relación con los vecinos que están aquí más protegidos, donde todas las viviendas obviamente están doble orientadas, con ventilación cruzada, donde en este caso, este proyecto lo entregamos ya hace 5 años, se construyó en 2 fases y en ese momento ya se mutualizaban parkings, es decir, que estas casitas de aquí, que corresponden a esto, no tienen parking debajo, pero sí que lo vienen a buscar debajo de estas. Aquí hay una residencia de jóvenes trabajadores, ellos tienen un parking, pero que lo mutualizan también con las viviendas de aquí. Esto es vivienda social y todo esto de aquí es vivienda social, con tipologías muy diferentes. Todo el tema de las terrazas, las plantaciones, como las placas solares, en este caso no había red de calefacción, con lo cual tuvimos que poner todo un tema de placas solares en los edificios. Ahora casi ya en Francia cualquier barrio que se haga tiene, ¿cómo se llama? El chauffage collectif, el que pasa son redes. Inclusive ahora ya también estamos trabajando en otro master plan en el cual hay una central de colecta de basuras, es decir, que se compactan en cada edificio, como en Barcelona, en el 22 Arroba, supongo que conocéis. Que todo esto hace que las infraestructuras rodadas sean menos pesadas, que menos tránsito de camión, una calidad de vida mucho más agradable. Estos son los edificios pequeñitos que son cuatro viviendas abajo, más 4 dúplex arriba, que no tienen ascensor y no tienen parking, se vienen a aparcar en estos ya mutualizan también una circulación vertical. La creación de estas pasarelas permite tener una relación con las viviendas sociales enfrente. Hicimos todo un trabajo también con un artista que fue muy interesante. Esta es la parte interior donde podéis ver la vegetación, ¿no? Ahí podan 1 vez por año y se acabó. Y hay un poquito de riego automático, pero no en todos lados, y realmente es increíble. Entonces es gracioso porque parece que esto existiera de toda la vida cuando no lo es. La gente alrededor han sido realmente invadidos. Hemos puesto ahí 200 habitaciones de jóvenes trabajadores y 400 viviendas, o sea, se dice rápido. Hay una densidad de vida y una densidad de metros cuadrados brutal, pero que pasa totalmente desapercibida, y también por el hecho de que respetamos este platanero, que era un árbol gemelo, los habitantes nos decían, nos interesaría mucho conservarlo. Bueno, lo conservamos. Fue una guerra tremenda, fue muy interesante. Todos los expertos, tuvimos 3, 4 expertise, ¿no? Si le cortáis las raíces se va a caer, se va a morir, que se va a desplomar, Mira, resistimos como pudimos. Tenía alguien del ayuntamiento que me ayudaba mucho en este tema. Pactamos con la constructora, intentamos explicarle, etc. Al final, el árbol está perfectamente en marcha. Esto es el verde como infraestructura, esto es la sensibilidad de un proyecto también medioambiental, y lo único que tiene que hacer es el vecino que vive aquí, cuando las ramas estas empiezan a estar un poco grandes, llamar al ayuntamiento para que pasen un poco antes a podar. Punto. O sea, no es más que esto. Por eso también es lo importante en este tipo de proyecto, y lo importante también es no hacer tantos. Por eso nosotros no hacemos mucho, vamos haciendo poco a poco, porque cada vez hay que educar, hay que acompañar, hay que enseñar referencias, hay que tranquilizar y hay que intentar que todo el mundo vaya en el mismo sentido. Esta es la calle pública. También ahí hay un tratamiento totalmente diferenciado de todo lo que es el espacio público. Trabajamos con un artista. Normalmente en Francia hay un 1% que se dedica a la cultura. No sé aquí. Es decir, cada vez que se construye un edificio, hay un 1% que el promotor tiene que dar por narices, que ya sea social, agentes sociales o promotores, lo tiene que dar al arte. Pues esto es una de las cosas que habría que empezar a reclamar, y es muy interesante porque esto permite, por ejemplo, en este tipo de compacidad urbana, donde tenemos aquí la vivienda social y aquí la vivienda de accesión, que se vende bastante cara,
hicimos, bueno, logramos que la gente, los actores de la vivienda social, los promotores de la vivienda social, no hicieran su propio arte dentro de su edificio, ni que los promotores hicieran su propia escultura o no sé qué dentro de los hall, pero que mutualizáramos, pusiéramos en el pote común e hiciéramos un proyecto, un concurso con artistas, y elegimos a Didier Marjoboni, que es, se me olvidó poner la foto, lo siento, que él trabajó, nos propuso un trabajo con clavos, ¿sabes? Los clavos para los agente malvidente que se ponen en el suelo, y es muy interesante porque hay algunos que se recargan con la energía solar y de noche pues hacen una luminosidad, es muy bonito, y es un proyecto más que puede desarrollarse en el resto de la ciudad, no solo en este. Y el día de la inauguración el tío repartió pequeñas lamparitas a los niños de las viviendas sociales y el otro, y empezó a jugar con ellos calentando las lamparitas. O sea, y esto ya creó un vínculo social que es súper importante para los alcaldes. Es importantísimo que puedan vivir, cohabitar, gente que está pagando 6.000 metros cuadrados su casa con gente social que está totalmente ayudada, pero a nada, a 3 metros. Esa cohabitación social privada no es tan fácil, y con un mecanismo de este tipo poco a poco se consigue tener una calidad importante. Este es el edificio de los jóvenes trabajadores que marca la ciudad de la entrada, detalles de construcción, y los edificios esos que habéis visto, los que están perpendiculares a la calle, tienen un gesto también arquitectural. Son edificios muy simples, la aislante incluso está por el interior ahí, porque las pruebas salieron que podíamos perfectamente hacer con los porticones por fuera para proteger del sol. Con estos balcones que se iluminan desde el interior del salón, que la gente puede regular y que permite al mismo tiempo hacer esta entrada de ciudad un poco emblemática desde esta cosa. Yo no sé si vosotros conocéis este proyecto, el parking reversible de la Gare Saint-Roch, de la estación de Montpellier. Esto fue un concurso que ganamos está en marcha hace 3 años, o sea que lo ganamos hace unos 5. Y ha sido también finalista de varios premios y, bueno, total. En todo caso, lo más importante es que es un parking reversible. El concurso, ahí lo tenéis, ahí tenéis la ciudad de Montpellier. Esto es el sitio donde se va a colocar, con un puente, lo veréis más en detalle, y la estación nueva que acaba de ser rehabilitada. Aquí está. ¿Conocéis un poco Montpellier o no? Esta es la plaza de la Comédie, que está justo ahí, a nada, 3 minutos del sitio donde está la estación de la Gare Saint-Roch. Es una estación de trenes antigua que ha sido remodelada y reactualizada aquí. El sitio del concurso es este de aquí. Este es el puente que os digo. La estación de trenes sale en el nivel alto del tren, es decir, 6 metros más abajo están las vías de tramway. Era un sitio muy complicado, súper complicado, todo en largo, y el proyecto, o sea, el appel d'offre era parking para meter 850 coches en el centro, aquí en esta ubicación. Obviamente la primera pregunta que nos hicimos es decir, ostras, ¿un parking? ¿Una caja de zapatos? Porque es una caja de zapatos, en un supercentro internodal donde llega el TGV, el AVE, donde vienen trenes regionales, trenes de más lejanía, con la movilidad que está cambiando, ¿qué hacemos? Entonces la apuesta fue decir, no, lo que vamos a hacer es una caja, una herramienta de ciudad que permita hoy ser un parking, mañana transformarse en oficinas, en viviendas, en equipamiento, lo que sea. Entonces hemos recargado las plantas, no todas, 4 plantas sobre las 7 están recargadas a 350, digamos, porque es bien curioso y paradoxal que para meter parkings, coches, solo necesitamos una resistencia de 250 kilos al metro cuadrado. Para poner gente, pues necesitamos 100 más. Es absurdo, pero así es. Yo no lo he entendido nunca, pero bueno. En todo caso, el objeto era las vías de tramway aquí, porque Montpellier está se ha dotado de tramway, y las 5 vías de la estación de trenes. Ahí es un programa mixto que en la planta de abajo recoge comercios, y colocamos aquí al final la parte de la rampa, una gran rampa helicoidal que nos permite deservir esta historia tan complicada, porque al final tenemos 6 metros y 5 y 5, más o menos es muy estrecho, era bastante complicado tecnológicamente. Bueno, aquí os paso los detalles de la cosa, pero si hacemos una sección rápida, aquí veis la estación de trenes,
salida, se sale por el nivel alto, las andenes están abajo y teníamos esta parte comercial donde está aquí el tramway, la ciudad, o sea, digamos que la parte noble, las aceras de la ciudad, del centro de la ciudad, es toda una zona también que está en renovación total. Había todo este tema de la parte de atrás de los edificios que dan a los andenes. Normalmente todo lo que son, ¿cómo se llama? SNCF, Renfe, no quiere saber nada con lo que pasa en la ciudad. O sea, son autistas, se bloquean, dan la espalda y adiós muy buenas. Con lo cual los edificios al cabo de un minuto que los hemos entregado acaban siendo tagueados, lo he visto en cualquier ciudad del mundo, por todos lados. Aquí tuvimos que hacer un trabajo bastante importante. Este edificio lo ganamos cuando estaba Hélène Mondroux, de alcaldesa en Montpellier, era médica. Bueno, es médica, pero ya no es alcaldesa, ahora está Philippe Sorel. Pero es importante porque realmente ella tenía una visión humanitaria bastante importante y más desarrollada que lo común de los alcaldes normalmente. Y hicimos todo un trabajo bastante interesante que tuvo que ver con ir a ver la gente de la SNCF para convencerles que por favor nos dejaran hacer con la referencia de la Illa en Barcelona. Sabéis que hay algunos locales que son atravesantes y que funcionan perfectamente bien. Bueno, al final de muchas reuniones, de muchas historias, logramos convencer a la gente de Renfe que efectivamente, y hoy en día cuando pasáis es muy interesante porque la cosa funciona, se ve, veis la ciudad, o sea, y no ha creado. La única parte donde teníamos una opacidad era una parte baja de la rampa, y está toda tallada. El resto del edificio no. Y otra cosa importante era poner en marcha una calle, esto es lo que nosotros llamamos el espacio privado compartido. En francés es espace privé partagé, y esta relación que he hablado antes con el espacio público. Cómo los edificios se vuelven relacionales, cómo dan más allá de su valor intrínseco de uso, aquí en este caso de un parking. Y pusimos esta especie de mirador, de balcón más bien corrido, que la gente del parking puede perfectamente cerrar con llave porque hay un porticón y si no lo dejan a uso de la gente. Y permite tener las relaciones con la verticalidad mucho más interesante porque es como un mecanismo más sensible. Aquí podéis ver, obviamente, que el parking está ventilado naturalmente y que arriba, en la planta de arriba, la última planta, se ha convertido en un mirador para toda la ciudad. La elección de este material de cerámica, trabajamos mucho con los industriales fuera de lo normal, digamos, es decir, en las escuelas, en la escuela de arquitectura o también en el despacho, trabajamos con ellos para inventarnos nuevos materiales que permitan pues, ir en el sentido de la reversibilidad. Esto es un material que se llama FlexBrick, no sé si habéis oído hablar. También hicimos el depósito del Rey Martí, que es una rehabilitación en Barcelona, con este mismo material, pero con madera, es decir, son cables de inox en el cual están encerradas estas pequeñas plaquettes y es con la empresa Piera también como gran ceramista de España, de Cataluña. Y bueno, trabajamos este material que es muy interesante porque lo podemos densificar con una herramienta muy básica, se densifican o se quitan, de manera que mañana podamos pues, opacificar o sacar la cerámica. Aquí veis la calle esta, que es esta calle suspendida, en relación con el espacio público del tramway y del espacio público. Veis también todas las relaciones de las verticalidades, que son los ascensores que van hasta arriba. Y, por supuesto, estamos acá arriba en una planta más 9. Se ve todo Montpellier. O sea, cuando estáis ahí arriba la mirada a 360 grados es brutal. Por supuesto, batallamos con los bomberos para que nos dejaran hacer un espacio público ahí arriba. Fueron meses de batalla, meses de hablar, de no sé qué. Al final simplemente tuvimos que poner una escalera de más y unas cuantas indicaciones en el suelo solamente nos dijeron de poder utilizar la mitad. Dice, oye, no, hazlo, pero hazlo hasta aquí, porque yo desde el puente no sé muy bien cómo venir a recuperar la gente. Bueno, pues vale, lo hacemos hasta la mitad. Y hoy en día el valor añadido de este parking es que el cliente, la Ville de Montpellier, puede alquilarlo para hacer eventos sociales, no sé qué, y meter lo que nosotros llamamos la liquidez del bien para ayudar a mejor vivir, ya sea las comunidades de propietarios, en viviendas, ya sea los equipamientos públicos o las oficinas. La elección de este material, evidentemente, fue porque es un material biosourcé, como es material natural, es tierra, y que se confundía perfectamente con los tejados de Montpellier, porque es un tocho, es enorme, es un monstruo de 170 metros cuadrados por 9 plantas, es muy alto, con lo cual también queríamos que fuera una integración un poquito sensible dentro de esto, y también recuerda la parte territorial de las viñas, porque es un terreno, toda esta parte de Montpellier
perdón, en su región, está lleno de viñobles que también recuerdan las viñas en otoño. Aquí veis la parte de atrás, ahora ya está, esto es una foto vieja porque todo esto ya están los comercios metidos dentro. Esta es la entrada del acceso al parking desde la estación. Estas son las vistas que tenéis allá arriba. Y ahora estamos en un momento súper bonito porque al final, en el concurso nosotros habíamos presentado una central de producción solar, allá arriba. Esta es la malla. Es una, repito, FlexBrick, es la empresa Piera, y también se hace como revestimiento de suelo. Es muy interesante y nos salió bastante barato. Entonces, una cosa importante es la ecuación financiera. Todos estos proyectos que os estoy hablando, hemos tenido que aprender a hablar, evidentemente, de dinero, porque si no hablamos de dinero es imposible que las cosas salgan, evidentemente. Pero todo esto, la buena noticia es que si nos hacemos las preguntas pertinentes y co-creamos con nuestros clientes desde un principio, podemos perfectamente entrar en la ecuación. Este proyecto, ahora no me acuerdo cuánto era, 12 millones de euros, igual pasamos a 200.000 euros, perdón. Y además fue por un retraso de obra porque era muy complicado trabajar entre los raíles de tren, las catenary y el tema del tranvía. Pero lo que hicimos es, este trabajo que hacemos antes con los industriales nos permite de estandarizar la construcción normal. Por ejemplo, esta malla, cualquier revestimiento de fachada, yo no sé aquí, pero en Francia, más o menos vistoso, porque claro, es un edificio emblemático dentro de la ciudad, cuesta alrededor de los 250, 200 euros, tirando un poco, y cuando no se van a los 300. Aquí lo que hicimos es invertir en metros cúbicos de hormigón para poder dar más altura a los niveles de parking, para poder ser reversibles mañana. En Francia basta ser 2,10 metros en un parking, claro, 2,10 metros no puedes vivir. Y ya 2,50, 2,60, que es lo que como se hace en las viviendas, es poco, pero al menos permite ir más allá. Este parking invertimos en los metros cúbicos de hormigón para poder, y en la carga de los forjados, para poder hacerlo reversible. Y este trabajo que hicimos en la universidad, en la UIC de Barcelona, es un producto que lo vendimos a 130 euros el metro cuadrado, que nos permitió hacer la ecuación para meter más metros cuadrados cúbicos de hormigón, y tuvimos que pasar lo que se llama una TEX. Cuando tú utilizas materiales que no están aprobados o certificados, tienes que pasar toda con los bureaux d'études, con los despachos estos ¿sabes?, que dan las homologaciones, Ecotex y no sé qué. Entonces nos acompañaron en este proceso y al final tuvimos que colocar unas attaches para que la gente dando golpes no saltara la briqueta en el espacio público, y nos costó al final, con el ATEX y tal, 160 euros el metro cuadrado. O sea que logramos entrar dentro de esta ecuación. Por eso es importante ese trabajo antes de los despachos con el mundo industrial. Aquí podéis ver cómo se enmarca el paisaje, etcétera, todo este juego de la luminosidad, de la sensibilidad. Vamos estresados a aparcar el coche, a coger un tren. O sea, cómo logramos poco a poco introducir esta parte más sensible en los edificios, en la humanidad, para que seamos más humanos, más personas, más solidarios. Este es el reto que intentamos hacer en nuestros edificios y proyectos. Aquí veis cómo efectivamente toda la estructura está tirada hacia el exterior para poder funcionar de otra manera. Los forjados están pretensados y tenemos toda una serie de previsiones de agujeros en los forjados para poder hacerlos vivienda mañana, que es lo más contraignant. No sé cómo se dice, es más pesado, ¿no? Aquí teníamos lo que propusimos en el concurso, de hecho, que hoy vamos a hacer, es decir, esta central de fotovoltaica allá arriba, que va a permitir, ya no me acuerdo cuántos metros cuadrados son, porque estamos iniciando el proceso, kilovatios de producción, pero va a alimentar buena parte del barrio este nuevo que se está haciendo justo enfrente del parking. Y aquí veis cómo podríamos pensar. Este parking también ganó un concurso de EDF, que es la Electricité de France, que están trabajando sobre cómo los edificios que consumen menos, los carbono y todo lo que queráis. Y les proponíamos también todo un tema de logístico, pues, porque ya que el tren está justo al lado, pues podríamos perfectamente llegar aquí los productos que llegan de fuera y desde ahí con camionetas eléctricas venir a servir todo el centro urbano, porque estamos en pleno centro histórico de Montpellier. Voilà.
Y la última, para acabar rápido, porque todavía tengo 10 minutos y acabamos. Los sitios de trabajo, porque la misma, o sea, nuestra historia es intentar abrir puertas, demostrar que podemos estandarizar la manera de hacer las cosas a día de hoy. En los sitios de trabajo es súper interesante, por eso os invito a que vengáis a ver donde estamos trabajando en Barcelona, que realmente lo hicimos au fur et à mesure, y fue como oler hasta que las cosas se podían hacer de otra manera, que podíamos estar conectados en red con la gente de abajo, de la otra planta, con los vecinos. Bueno, y de repente surgen cosas que son muy diferentes. Pasamos nuestro tiempo durmiendo, trabajando. O sea, nuestra familia básicamente son la gente del trabajo. Nuestros familiares los vemos bastante poco. Ahí tenéis una investigación que realmente es chocante y piensas, wow, qué fem. ¿Ah? Y el resto pasamos el tiempo pues desplazándonos y cada vez más además. Más en un momento histórico donde podemos trabajar como queramos, donde queramos, con las nuevas tecnologías y en el momento que queramos. El teletrabajo está a la orden del día y no solamente esto, es que además hoy en día, yo no sé aquí, pero en Francia han obligado a las empresas desde hace ya 6 meses a teletrabajar un día por semana. Entonces, obviamente, hay algunas que lo hacen de manera dispar, es decir, que los trabajadores eligen cuando teletrabajan, y otras que están diciendo, no, yo prefiero que todos los viernes toda la gente va a teletrabajar. Como de la misma manera, no, todos los viernes la gente llega más distendido, vestido un poquito más cool, sin corbata y tal, porque claro, hacía tal calor. Es que todo esto son procesos de cambios. El tema de ir con corbata, con chaqueta, con no sé qué, pues hace que tengas que consumir más aire acondicionado porque tienes calor. El hecho de ya ir, bueno, lo sabéis, ¿no? Los chicos que lleváis este tipo de atuendo. Entonces hemos trabajado desde hace ya un tiempo el concepto de domesticidad. Ya que estamos a vivir, ya que vamos a tener que estar ahí todos los días y tal, pues vamos a trabajar con otro tipo. Y todo esto es un ejemplo de un edificio para el Établissement Territorial EPT12, que reúne 25 ciudades en Île-de-France, alrededor de París, y que tuvieron que hacerse en este caso los acompañamos a meterse dentro de un edificio que ya estaba hecho por Villemot, e hicimos todo el proceso de trabajar con ellos, con los equipos, para ver cómo querían trabajar, qué querían hacer, etc. Y han salido cosas muy interesantes, como puede ser todo un concepto de agricultura urbana al interior, hecho bien, por supuesto, siempre acompañados de la mano con profesionales, pero que pueden también la gente trabajar con este tipo de ambiente. Hay temas de agua, de visión, la reversibilidad de uso, cómo podemos meter ahí arriba cuando hay buenas vistas, restaurantes, meter dinero dentro de la comunidad, en las plantas bajas, utilizar los hall de entrada como salas de espectáculo, como salas de reunión, de encuentro, hacer plazas públicas de estos espacios de las oficinas. Esto es uno de los proyectos de Reinvente Paris muy interesante que estamos haciendo. Lo hicimos con un banco. Este banco es Sogeprom. O sea, los bancos también se ponen las pilas. Lo digo porque estamos aquí en un local de la Banca Mora. Y no solamente son los promotores que están haciendo esto, son también gente que está pensando, o sea, cómo metemos una inversión interesante dentro de lo que es el edificio, el tocho en sí mismo. Edificios obviamente hoy en día que viven 24 horas al día, 7 días por semana y todo el año, porque la gente trabaja con escalas muy diversas, donde el hall de entrada se convierte en plazas públicas, es decir, que todo el sistema de control de acceso se hace más bien aquí, el resto es el momento de enseñar a la población. Aquí en este caso reciclamos aguas negras, con lo cual había todo un tema de algas en la fachada, de tubos que se calientan con el sol, etcétera, que se pueden ver un poco allá al fondo. Una portería, un concierge, ya no solo para las oficinas, pero para el barrio, que ayude a la gente que está alrededor. Aquí hicimos un gran trabajo con la gente ya existente en este barrio y tipos nuevos de comercio, locales asociativos, todo el tema de la creación, volver a plantar en la planta de arriba y en las oficinas y cómo vendíamos abajo las cosas. Un tema muy interesante respecto a la optimización, digamos, y para ir en el sentido de la transición energética sensible, suave, los edificios de oficina históricamente hacen 18 metros de largo, cuando son más. Esos 18 metros de largo significa que al cabo de 5 o 6 metros ya no tenéis luz natural en el interior. Un poco lo mismo que pasa en las viviendas. Si no ponemos una ventana en los pasillos de cada una de las circulaciones, hay que sistemáticamente encender la luz eléctrica. En este caso, el hecho de tener edificios, estamos construyendo todos los edificios a partir de 15, 16 como máximo, pueden haber grandes espinas dorsales que son más gruesas, pero normalmente todos los plateaux de travail hacen eso de manera a poder tener totalmente todas las salas de reuniones incluidas con luz natural.
Esto es un gran cambio histórico y ha sido un trabajo tremendo de estandarizar el tema, de trabajar con las constructoras, con los promotores mano a mano, y hoy en día nos ha permitido, ahí tenéis la capacidad de premier jour, ¿no? 45 contra 67, o sea, hemos inversado totalmente la proporción, es decir, que hoy en día tú trabajas con, o sea, los edificios ya no necesitan tanta consumo de energía eléctrica porque lo estamos haciendo de esta manera. Y todo esto se dice muy rápido, pero es un trabajo del copón de educación, de acompañar a la gente, de hablarlo con las constructoras, es muy interesante, por eso vamos poco a poco y abriendo puertas una tras de otra. Esto también tiene que ver con esta transición ecológica, es decir, utilizar menos materia. No solamente reutilizo, pero además utilizo menos. Hasta ahora, históricamente, también las oficinas pues tienen falsos techos, tienen falsos suelos. Estamos trabajando con gente especialista de madera y del hormigón, que nos permite, estamos inventando una especie de forjado, que nos permite trabajar en 50 centímetros para pasar todas las instalaciones, de manera a no tener, y luego voy a rellenar con madera, solo tener 2,70 metros libres. Y este forjado nos sirve para hacer la parte de las instalaciones hacia arriba y la parte de las instalaciones hacia abajo. Y aunque sean vistas, porque en un momento dado también es la estética, esta estética de la cual os hablaba antes, una arquitectura que conlleva una estética totalmente diferente porque estamos intentando utilizar menos materia, y eso es lo importante, porque la creación de más materia, producción de CO2, producción de déchets, etc., este círculo al cual, entonces hay 1000 maneras, 1000 maneras no, pero hay unas cuantas. Algunos que otros forjados que dejamos ¿cómo se dice esto? Con un tapón, o sea, con un tapón, con un fusible, un forjado fusible, es decir, que el día de mañana se puede quitar. ¿Se puede quitar por qué? Porque hoy en día las organizaciones, las grandes multinacionales, los grandes grupos que todavía necesitan muchos metros cuadrados están trabajando sobre, hay esta evolución sobre la manera piramidal de trabajar a ir a trabajar sobre una manera mucho más horizontal, donde lo que se necesita son equipos de trabajo y espacios por proyecto. Y esto cambia radicalmente la manera de organizar los espacios de trabajo, con un concepto también de domesticidad a nivel de la trama de las oficinas. Es decir, ya, pero esto es muy nuevo, esto estoy hablando de cosas que están pasando ahora. Los grandes platós, los grandes superficies de oficinas que luego compartimentamos con estanterías, con no sé qué, con cortinas y tal, ya están bastante obsoletas. Fijar, hay una cosa que es muy interesante, es que a los grandes grupos les cuesta un montón empezar a captar jóvenes para trabajar, los talentos, o retenerlos. La gente ya no busca únicamente un buen sueldo. No les interesa, por eso hay rapports, hay kilos de rapports de los analistas financieros, y lo que nos estamos dando cuenta es que lo que la gente necesita es este lado de domesticidad, de estar bien situados, de estar con entornos como esta sala, no más grande. Entonces, luego, ¿cómo hacemos estas conexiones? Por eso hay maneras de la morfología urbana de los edificios de oficina, están cambiando de una manera bastante interesante y están yendo hacia estos granos mucho más domésticos, que por ejemplo aquí veis uno, ¿no? Estas son pequeños platós en el fondo que no hacen ni 600 metros cuadrados y que por supuesto tienen esta capacidad del día de mañana de ser reversibles. La evolución, insisto, de los modos de trabajar no sabemos cuáles serán, con lo cual las grandes empresas tampoco. De menos en menos se hacen grandes sedes sociales porque bueno, el sistema de trabajo está siendo totalmente va hacia otro tipo de relaciones. Con lo cual, el valor añadido también monetario de cómo hoy en día tienes una oficina, pero mañana, hoy en día tienes un parking y mañana tendrás viviendas, que es lo que más se va a necesitar. Los metros cuadrados inteligentes, una vez más, el tema de la transición ecológica. Las escaleras, históricamente, en los edificios de oficina no sirven para nada. Todo el mundo dice, es simplemente la evacuación de incendios que jamás hay. Con lo cual, lo que hemos intentado hacer es meterles esta inteligencia, esta sofisticación, de decir, no, las vamos a iluminar para que la gente las utilice. Lo mismo hacemos en las viviendas. O sea, si tú no pones una escalera que sea agradable, es que la gente no lo coge, normal. Si es agradable, y además aquí en el tema de las oficinas les metemos un uso, los promotores venden esos metros cuadrados, con lo cual están encantados de que le pongamos ventanas y banquitos y tal. Son cosas muy... O sea, yo creo que al final es simplemente una reflexión de sentido común, no tiene nada de... Por supuesto, la cuestión, además con el calentamiento climático, es cómo vamos a apoyar el tema de también poder trabajar fuera, el tema de lo verde en los edificios de oficina, ya lo hemos hablado.
Y bueno, todo lo que os decía de esta manera de hacer las cosas con los trabajadores. ¿Lo paramos ahí o queréis el último, que es este? ¿Sí? Me encanta este proyecto, veréis. Esto es para un concurso que ganamos hace 2 años. Se llama, es para el grupo Carrefour, perdón, que lanzó un concurso en el plateau de Saclay, en la meseta de Saclay, para colocar una universidad y el, ¿cómo le llaman? Perdonad, es que muchas veces lo hablo en francés, y los sitios de formación de trabajo, porque se han dado cuenta, estos grandes grupos, que igual se les van a los jóvenes, se les van, no les interesa, han trabajado 1 año o 2 y resulta que Carrefour, estos grandes centros en general comerciales, producen mucha materia prima, o sea, no materia prima, muchos productos, ya sean platos cocinados, ya sean viennoiserie, pan, no sé qué, mucha cocina. Cortan llegan los animales enteros, los despiezan ahí, etcétera, etcétera. Entonces se han dado cuenta que lo que querían hacer era intentar mezclar a sus jóvenes aprendiz, a la gente joven que está aprendiendo, con la parte más sofisticada de todos los startuppers, la gente diferente que está trabajando sobre nuevas innovaciones en la comida, etcétera, etcétera. Y con lo cual lanzaron este concurso de 6.000 metros cuadrados, 6.000 metros cuadrados más o menos, para hacer este espacio de formación y de aprendizaje. Es un proyecto que está situado en Saclay, yo no sé si conocéis. Esta zona de Saclay tuvo mucha polémica, es el gran proyecto de Sarkozy. Que sabéis que cada presidente francés pues tiene esta grandeur d'âme y se inventan proyectos tremendos. El Mitterrand fue la gran biblioteca, pues este se inventó Saclay. Pero resulta que Saclay es un territorio agrícola, es la reserva agrícola de l'Île-de-France, donde habían 32 todavía explotaciones agrícolas en marcha. Y el proyecto, un gran proyecto de ZAC, las ZAC son estas, como las que he hablado antes, son las zonas de aménagement concerté, son grandes planos urbanísticos que generalmente oscilan entre 200, 160, 300.000 metros cuadrados, es mucho, es mucha. Y los tíos se cargaron aquí, pues, quedan de las 32 solo quedan 12 explotaciones. Bueno, veis el territorio, es simplemente paisaje, son campos, paisajes, árboles. A Carrefour se les ocurrió comprar ese terreno aquí porque no era muy caro, aquí en medio, es la mancha roja. Y cuando empezamos a estudiar el sitio nos dimos cuenta que es una zona muy de agua, mucha agua. Hay 3 ríos. De hecho, esta zona es la que nutre los estanques del Château de Versailles. No tenemos ni idea, pues nadie lo sabía, de hecho. Cuando trabajamos mucho en ecosistema, ya os lo dije antes, con gente realmente experta que precisamente nos ayuda a detectar este tipo de cosas. Con lo cual, pues había un tema muy interesante, que es que cada vez que íbamos a Saclay, había niebla. O sea, en invierno hay niebla y en verano también hay niebla porque la evaporación de todo esta agua hace que es un territorio muy con niebla. Y pensamos, mira, qué curioso. Este terreno, que es esto, tenía también la gran suerte de tener una de las 12 explotaciones agrícolas que todavía existe, la Ferme de Viltin. Obviamente, la primera cosa que hicimos es ir a ver a estos países y decir, oye, ¿cómo os podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer juntos? Vamos a tener que venir a construir aquí, ¿cómo podríamos? Y se nos ocurrió hacer todo un trabajo que no, ellos venden aquí agricultura, o sea, producen frutas y tal y la venden. Con lo cual, el Grupo Carrefour también quería tener toda una zona de producción y tal. Por supuesto, les dijimos que lo teníamos que hacer simplemente para la gente del proyecto, o sea, que trabajaría ahí, y no para vender a los ciudadanos de este barrio. Esto es las típicas organizaciones de tâche d'encre, ¿no?, que se expanden en el territorio. Luego empezamos a mirar qué es lo que había, las sinergias posibles con la gente que estaba alrededor. Vimos otra cosa muy interesante, que es esta empresa, Sodextra, que reciclaba materiales. Y pensamos, bueno, con esto que tenemos aquí vamos a intentar darle un plus a la explotación agrícola y al mismo tiempo ver cómo nos reposicionamos. Este paisaje, lo ves, es realmente agrícola, o sea, y nos era muy complicado venir a construir algo ahí. O sea, no, es que es un paisaje muy bonito, ahora lo veréis.
Y lo único que había así un poco interesante, bueno, no interesante, perdonar, en vertical son los chateaux d'eau, estas cosas redondas que se veían de vez en cuando en el paisaje. Todo esto es una parte de edificios bajos de la Armada, que se están metidos ahí en medio de la vegetación, con lo cual tampoco son muy perceptibles. Y les metimos a Carrefour la idea de, ostras, vosotros sois, no es simplemente este proyecto, Carrefour estáis en el mundo entero, es decir, que tenéis miles y miles de metros cuadrados de goudron en todos los parkings que tenéis, miles y miles de cuadrados de cubierta que no utilizáis para nada, sino es de depredar con vuestra calefacción para enfriar bueno. Entonces les metimos todo un concepto que era, oye, ¿por qué no os colocáis de una manera muy especial diciendo que hoy, porque están buscando también una sensibilidad diferente, lo que tenéis son en vuestras manos el poder de poder decir que el día de mañana Carrefour se posiciona de una manera mucho más ecológica, plantando todos sus techos, haciendo permeables los suelos de hormigón de sus parkings, bueno, yendo mucho más allá, fabricando incluso muebles mobiliarios para estas nuevas. Porque el hecho hoy en día de tener de trabajar con entornos diferentes es muy complicado encontrar mobiliario. Vitra, Steelcase, son unos cuantos que lo hacen, pero cuestan súper caros, pero el común de los mortales, si mañana nos montamos un despacho un poco atípico, es muy complicado. Y les habíamos dicho, hasta ¿por qué no creáis no solamente vuestra agua, pero además plantemos plantas, o sea, árboles, de manera que podáis crear vuestros propios mobiliario, porque el día de mañana, o sea, hoy en día las empresas estas como Carrefour, Leclerc y todos estos tienen 70% de su venta es alimentaria. Cómo vamos hacia una producción agrícola dentro de lo urbano, ellos saben perfectamente que dentro de unos cuantos años van a tener que hacer otra historia. ¿Qué van a vender? ¿Qué van a hacer los centros con esas cajas? ¿Qué va a hacer si además compramos por Internet? Este es el debate que tuvimos antes sobre los comercios, ¿no? Entonces, si compramos por Internet, ¿qué fem? Total, que estas boutiques, es que en un momento dado no lo vamos a... O sea, bueno, hay toda esta reflexión que también ganamos sobre esto, sobre la reflexión más económica, digamos, yendo mucho más allá de la arquitectura en el fondo. Bueno, un territorio muy sensible, árboles, agua, campos, evidentemente lo que se nos ocurrió es hacer un edificio redondo en el cual metimos patios para que todo esto pueda funcionar de una manera ventilada, sensible, que la luz llegue. Y este es el paisaje, con estas nieblas que os decía, y me acordé y esta es la situación geográfica, unos vientos que iban en nuestro favor. Esta es la maceta aquí arriba, y me acordé de los proyectos, sabéis que hay en Atacama, en el desierto de Atacama, donde la gente mete esto para pillar agua. Pasa en Canarias, o sea, pasa en varios sitios, y pensamos, ostras, esto sería la manera muy básica de recoger agua y de poder contribuir a la explotación agrícola que hay al lado. Entonces, todo el proyecto está trabajando sobre la depuración de las aguas de una manera muy normal, natural, con toda una zona bastante salvaje, y todo lo que recuperamos de agua se lo damos a ellos porque hay una producción brutal, ahora lo veréis, de agua. Estos son los materiales que ya habían, este es el terreno, materiales, había una losa, habían neumáticos, la gente había colocado todo un muro muy bonito, antiguo, que por supuesto conservamos. Estamos en el ejecutivo de este proyecto. Y reciclamos todo lo que hemos podido reciclar, inclusive la tierra, para hacer pues, muros de contenciones, puntualmente alguna pared, lo veréis luego en el render. Bueno, lo que queramos, o sea, es bastante fácil poder reciclar de esta manera. Aquí tenemos el edificio y toda la parte está más salvaje del tema de las depuraciones de agua, a través de champiñones, a través del material también reciclado. Se puede reciclar, se puede descontaminar los suelos a base de hormigón reciclado, es muy interesante. Trabajamos con expertos, evidentemente, en este caso, los tíos que están aquí al lado. Toda una zona de huertos y potager, y lo que quería enseñaros es esto, ¿veis? Estas cositas, y por esto este proyecto se llama el Atrapanubes, son unas mallas que trabajamos de la casa Ferrari, que vienen a colocarse alrededor del edificio y según la orientación más o menos cerca de él, para permitirnos hacer el aislamiento solar y al mismo tiempo esta recogida de aguas, al mismo tiempo que rodea todo es un edificio de madera, que rodea todo el edificio, lo veis aquí, de manera a poder queríamos un edificio paisaje. Luego veréis la última imagen, porque siempre más de todo lo que os he contado, parkings iluminados naturalmente, reversibles, estos forjados para los edificios de oficina, donde nos permite hacer menos materia. Es un tema de madera en este caso, no siempre es madera, depende de las zonas. Por supuesto, la parte
de la terraza plantada. Aquí veis un poco cómo funciona la altimetría. Este es el edificio, con toda esta parte de aquí para el trabajo en exterior que ya habéis visto antes, ahora volveremos sobre ello. Tenían también la necesidad de hacer toda una parte de exposiciones, creaciones, eventos. Por supuesto, el edificio también propone trabajar con el arte. Todas las mallas que vienen alrededor de esto son al mismo tiempo capaces de poder soportar proyecciones. Ahí tenéis pues la relación exterior-interior. Todo el trabajo que hemos hecho con los agrónomos y con Franck Boutet y su equipo, con quien trabajamos mucho, que son los especialistas de desarrollo sostenible y que son muy a la vanguardia de las maneras de reciclar, de la biodiversidad, reciclar las aguas, regenerar los suelos, podremos hablar luego más en detalle de todo esto, recuperar incluso las calores de las máquinas, porque había toda una parte de laboratorio que había que enfriar, cómo recuperamos, eso siempre lo hacemos, es lo que él llama le gagnant-gagnant. O sea, cómo el frío puede ayudarte a hacer el calor frío, y cómo si yo estoy ventilando este edificio, pues igual recupero de las viviendas de al lado, como los parkings, los motores, etc. En esto es una cosa muy interesante. Toda la utilización, evidentemente, de materiales locales. Y aquí veis cómo estos son los muros que estamos haciendo en tierra, la tierra que estamos sacando, porque aquí además la tierra es buena. Hay otros proyectos, por ejemplo, de Reinventer Paris, que proponen reutilizar todo lo que se está haciendo de los túneles, que se está haciendo del Grand 8, ¿sabéis? De todas las Nouvelles Gares estas que se están haciendo alrededor de las grandes, de la metrópolis, digamos, del París aumentado. En este caso aquí tuvimos la gran suerte de poder reutilizar la misma tierra de aquí. Bueno, hemos aprendido a trabajar con una estructura circular. No es fácil, no es nada fácil, pero sobre todo para los laboratorios, que son máquinas muy rectas y tal, pero al final, bueno, la cosa ha funcionado y tenemos como siempre todo este valor añadido del auditorium, que también puedes entrar por el exterior, alquilarlo, esta plaza y este lobby donde los controles de acceso también te permiten alquilarlo, este restaurante que puede dar también servicio a la gente de los barrios, etcétera, la liquidité du bien, de la cual os hablaba antes, aquí lo tenéis un poco más expresado de otra manera. Esta es la perspectiva que habéis visto antes. Esta es la parte del restaurante, esta es la parte del espacio exterior de trabajo, no lo olvidemos porque cada vez más además los jóvenes lo piden, lo necesitan. Las maneras de trabajar, sentados, de pie, ya no hay pasillos, cada metro cuadrado es inteligente y sirve, es decir, que los trabajamos con mobiliario que permite estar trabajando, sentado, hablando, charlando, o sea, no se pierde ni un metro cuadrado, de manera a minimizar el impacto ecológico. Esto es el edificio, esto es lo que queríamos que nos sirviera, o sea, que es un edificio que es paisaje y que se funde en la naturaleza de Saclay. Voilà. Por vuestra paciencia.